Porque la celeridad procesal significa que el proceso se debe resolver, ahí está, en el menor tiempo posible. Y de ahí que por este principio, los jueces no deben admitir recursos dilatorios. Entonces el principio de celeridad y economía procesal son dos principios que van de la mano, porque cuando se economiza, se suprime un acto que dilate el proceso, el juez también lo está acelerando. Cuando presentan a veces recursos o escritos dilatorios, el juzgador está facultado para rechazarlos porque únicamente están entorpeciendo este principio. Y es más, todavía en la práctica se ve que muchos colegas abogados solicitan al juez, cuando ve que la otra parte está presentando escritos dilatorios, dice: señor juez, usted está admitiendo la presentación de escritos que lo único que persiguen es dilatar el proceso. Por el principio de celeridad y economía procesal, solicito a usted rechace dichos escritos que únicamente lo que persiguen es dilatar el proceso, porque son escritos reiterativos, se está reiterando lo mismo. Otro principio que tenemos acá es el principio de socialización del proceso. El principio de socialización del proceso es un principio en el cual el juez debe buscar que las partes litiguen en igualdad de condiciones. No se trata en igualdad de personas. Cuando este principio nos dice en igualdad de partes, quiere decir que el juez debe equilibrar que ambas partes litiguen en igualdad de condiciones, no en igualdad de personas. Muy bien, porque en una parte pueden haber 3 demandantes y un demandado, o viceversa, pueden haber un demandante y 3 demandados. Pero ahí no estamos hablando de personas. Igualdad de partes en el proceso, principio de socialización, significa que el juez debe procurar esa igualdad. Para eso se creó el llamado auxilio judicial, que consiste que en las personas de escasos recursos económicos no tengan en condiciones de litigar, el juez, por este principio, puede concederle auxilio a una persona para que litigue en las mismas condiciones que la otra parte. Lo que sucede es que este principio en la práctica ya se ha desnaturalizado. Muchos jueces casi no quieren dar auxilio judicial. ¿Por qué? Porque se han descubierto varias cosas, y los jueces a veces... Entonces los jueces, ¿en qué caso dan auxilio? En los casos, por ejemplo, que el demandante esté defendido por un consultorio jurídico gratuito, porque dice, si es un consultorio jurídico gratuito porque no tiene plata. O en los casos que lo defiende un colegio de abogados que también tiene su consultorio jurídico gratuito. Entonces el juez analiza. ¿Por qué? Porque en la práctica muchas veces se ha hecho abuso de este auxilio judicial. Yo conozco varios casos en los cuales una persona pide auxilio judicial y a veces el juez le ha denegado. En una oportunidad una persona pidió auxilio judicial, le denegaron, el juez le declaró inadmisible la demanda, le dio plazo para que pague los aranceles, no pagó. Cuando la señora va a reclamarle al juez, el juez le dice: señora, su proceso se archivó porque se le dio plazo para que pague los aranceles y usted no pagó. Y la señora: ¿qué cosas son los aranceles? Son unos pagos que tienen que hacer en el Banco de la Nación. ¿Cuánto se paga? En ese tiempo eran 30 soles, más 2 euros, 35 soles. ¿Y qué dijo la señora al juez? No, dijo: señor juez, pero mi abogado me ha pedido 500 soles porque tenía que ir al Banco de la Nación a pagar un impuesto para el expediente. Ah, señora, vaya a reclamarle a su abogado. Eso trae como consecuencia que los jueces ya no quieran dar. Ya no quieren dar. De esos casos hay varios. Piden para las tasas, otros piden 1000 soles para los aranceles. ¿Cuánto pagan? 40 soles a veces. Y a veces el juez dice: no quiere dar auxilio. Incluso ha habido una resolución administrativa que dice que para dar auxilio sale más caro que pagar el arancel. Te piden que presentes certificados de luz, certificado de agua, certificado no sé cuánto y un montón de cosas. Dice: mejor pago el arancel 40 soles. Arancel mínimo. Entonces, por este principio de socialización, que el juez debe lograr la igualdad de las partes en el proceso para que litiguen en igualdad de condiciones, razones por las cuales es la existencia de este principio procesal. Prescribe que las normas procesales son de obligatorio cumplimiento. De ahí cuando en el transcurso del proceso se violenta o no se toma en cuenta una norma procesal, muchos demandan la nulidad del acto porque consideran que se afectó el principio de vinculación. Vinculación significa obligar.
Por tanto, las normas procesales son de obligatorio cumplimiento y que el juzgador debe tomarlas en cuenta. Después del principio de vinculación hay el principio de formalidad. En la formalidad la cosa es distinta. La formalidad es obligatoria, pero persigue la finalidad, lo que significa, si la norma te establece una formalidad y no se cumple la formalidad, pero se cumple la finalidad, el acto es válido. La cosa es distinta. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el caso de resolución de notificación. Es requisito para notificar la copia de una demanda cuando el notificador va al domicilio del demandado, entregarle a él o a un mayor de edad. De repente ve el notificador y encuentra a un menor de edad. ¿Qué debe hacer el notificador? De acuerdo a la forma, dejar un preaviso. Señor, le dejo este documento, voy a venir tal día, tal hora a notificarlo. Le dice al niño, entrégale a tu papá. Esa es la formalidad. Pero de repente el notificador dice, está regresando mañana o pasado, está lejos. Le deja, te dejo esta notificación, cuando venga tu papá, entrégale. Miren, viene el papel en la noche, recibe y se va de su abogado. Contesta la demanda. No se cumplió la forma, pero se cumplió la finalidad. ¿Cuál era la finalidad? Que se notifique y conteste la demanda. Por lo tanto, el acto es válido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, la forma es obligatoria, pero cuando se cumple la finalidad, el acto es válido. Es por eso que a este principio de formalidad también se conoce como principio de elasticidad. Porque muchas veces no se cumple la forma, pero se cumple la finalidad, el acto es válido. Otro ejemplo. Hay que notificar a una persona para una audiencia. Plazo mínimo, 3 días. De repente el juez el día de hoy se pone a analizar el caso y dice, aquí hace falta una inspección judicial urgente. Mañana hay que hacerla, por decir un caso. Notifícate hoy día a las partes para mañana. ¿Y qué pasa si las dos partes van a la audiencia? Ya convalidaron el acto. El acto es nulo. ¿Por qué? Porque no han transcurrido 3 días. Pero si las dos partes ya fueron, ahí se cumple otro principio, principio de convalidación. Ya convalidaron el acto es válido. Ahora, si una parte no fue, puede pedir la nulidad. Señor juez, la nulidad porque a mí no me han notificado y yo no me he enterado. Lo han hecho muy rápido. Entonces, la formalidad se conoce como elasticidad porque no se puede cumplir la forma, pero si se cumple la finalidad, el acto es perfectamente válido. Es otro de los principios procesales. Otro principio, el principio de iura nobis curia. De acuerdo a este principio, el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Este principio se conoce como juez y derecho. ¿Qué significa? Ponme los hechos, que yo juez pongo el derecho. Así significa. Muy bien. Pero este principio tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Que el juez no puede ir más allá del petitorio de las partes. Una cosa es que el juez aplique el derecho y otra cosa es que el juez, valiéndose de este principio, pretenda sustituir a las partes. Vamos a poner un ejemplo. Alguien demanda indemnización por daños y perjuicios de un accidente de tránsito, 50.000 soles, por decir, pide 50.000. El proceso continúa y la persona accidentada sigue gastando. Sigue gastando y va acumulando documentación, facturas, médicos. Entonces, al final, cuando el juez va a sentenciar, mire el expediente y comienza a analizar, dice, suma. Dice, pero este señor no ha gastado 50, ha gastado 80, por decir. ¿El juez le puede dar 80? Por el iura nobis curia puede aplicar el derecho, pero no puede sustituir a las partes. ¿Y eso por qué? Porque no pidieron bien. Entonces, el principio de iura nobis curia significa de que el juez debe conocer bien el derecho. Y muchos abogados cuando sustentan sus demandas dicen, además de los artículos, sustenten el iura nobis curia. ¿Qué le dicen al juez? Por si me equivoco, señor juez, corríjame. Eso le están diciendo, ¿no? Eso le están diciendo. El principio de iura nobis curia es ese. Es un principio que lo encontramos no solamente en procesal civil, sino también lo encontramos en el mismo Código Civil, en el procesal civil lo encontramos también en el Código Procesal Constitucional. También en el título preliminar, en el artículo 7º, también encontramos allí este principio constitucional del iura nobis curia, que es un principio fundamental
del juez que debe aplicar el derecho, aunque las partes no lo hayan invocado, lo hayan invocado en forma errónea. Principio de bilateralidad. El principio de bilateralidad es un principio que en todo proceso deben haber dos partes. Incluso se discute, dicen, pero en el proceso no contencioso no hay dos partes. No hay dos partes, dicen algunos. Pero si te pones a analizar si hay dos partes, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tú solicitas una rectificación de partida? ¿Quién se puede oponer? Alguien a quien pretendas perjudicar o el Ministerio Público. Entonces ya hay dos partes, ya hay contienda. Tú solicitas una sucesión intestada, que declare heredero de mi padre a fulano a mengano. De repente viene otro hijo extramatrimonial. Se va al notario: señor notario, me opongo a la sucesión porque yo también soy hijo, pase usted al juez para que también se me considere como heredero. Entonces, cuando hablamos del principio de bilateralidad, significa que en todo proceso deben haber dos partes. No tres, ojo, no tres. Muchos dicen en un proceso pueden haber dos, tres partes. No, los terceros legitimados, un momentito. Los terceros legitimados son personas que van a coadyuvar la defensa de una de las partes. Por ejemplo, los dos señores están siguiendo un proceso, los dos. Y yo tengo interés en ese proceso, a favor de él o a favor de él. Yo digo: señor juez, quiero que me incluya en el proceso como litisconsorcio necesario, activo a favor del demandante, o pasivo a favor del demandante, o como tercero excluyente. Como tercero excluyente significa que salga él para entrar yo. Entonces siempre van a haber dos partes. No porque hablen de los terceros legitimados en un proceso van a haber tres partes, siempre hay dos partes. Cualquiera puede ingresar en un proceso, un tercero que tenga interés coadyuvando la defensa de uno de ellos. O tercero excluyente, que se llama que se excluye a uno para entrar yo. Pero siempre van a haber dos partes, por eso existe el principio de bilateralidad, que establece que en todo proceso contencioso o no contencioso deben existir necesariamente dos partes. El principio de escritura. El principio de escritura en realidad existe en procesal civil de la mano con el principio de oralidad. Y es más todavía, en el mismo proceso penal y en el proceso laboral con la ley 29.427, ley procesal laboral nueva, no obstante que tiende a la oralidad, pero también la escritura no deja de tener participación. ¿Por qué? En un proceso penal, por decir, presentas tu escrito, hay escritura, te notifican mediante escritura. En un proceso laboral, presenta la demanda por escrito, contestas por escrito, el resto es oral. Entonces siempre hay un sistema mixto. O sea, mixto en el sentido que prima tanto la escritura como la oralidad. Y es más todavía, los defensores de la escritura dicen que es bien difícil que todo el proceso sea oral porque hay actos imborrables que deben quedar escritos, que deben quedar plasmados en un documento, con el fin de evitar posteriores problemas. Entonces, el principio de escritura con el principio de oralidad son dos principios que van de la mano. Eso significa que estamos en un sistema mixto en el cual hay la escritura y hay la oralidad. Estamos en procesal civil, por si acaso. Ya está la oralidad. Principio de adquisición procesal. El principio de adquisición procesal es un principio que consiste en que todos los medios de prueba que tú presentes al expediente ya dejan de ser parte tuya, forman parte del expediente, y esas pruebas te pueden favorecer o te pueden perjudicar. Por ejemplo, tú ofreces la declaración de un testigo y de repente ese testigo declara en tu contra y declara más bien a favor de la otra parte. Por el principio de adquisición procesal, esa prueba testimonial forma parte del proceso y tú no puedes decir: ya me desisto de esa declaración testimonial porque declaró en mi contra. No. O tú presentas un documento y de repente ese documento que presentas el juez lo valora a favor de la otra parte y no a favor tuyo. Y en la práctica el abogado, cuando no tiene el documento y el documento lo tiene la otra parte y ya lo presentó y hay algo que le favorece,
Él puede fácilmente decir por el principio de adquisición procesal, ofrezco como medio de prueba el mismo documento que ha presentado el demandante, solicito se tenga en cuenta a favor de mi persona. Ese es el principio de adquisición procesal, que todos los medios de prueba que integren un proceso, que se presenten al proceso, dejan de pertenecer a la parte que los presentó y forman parte del proceso. Principio de eventualidad. El principio de eventualidad, de acuerdo a este principio, las partes deben presentar todos los medios de defensa, de ataque y defensa en un solo momento. Principio de eventualidad. Según este principio, el proceso se desarrolla en secciones. Y en la etapa postulatoria, cuando uno presenta su demanda por el principio de eventualidad, debe presentar todos los medios de prueba que tenga a su alcance, ya sea al interponer la demanda o al contestarla, por este principio de eventualidad. Ya no se permite, como antes se permitía, de que uno podía presentar las pruebas en cualquier momento. Antes, por ejemplo, existía la llamada prueba tasar. Las pruebas tenían un valor cada prueba. Eso era en el Código de Procedimientos Civiles de 1902. En la actualidad todas las pruebas tienen el mismo valor. Es por eso que todas las pruebas deben ser presentadas en su oportunidad. Y este principio que ya hemos dicho es el principio de probidad, legaltad o inapéato temerario. El principio dispositivo es el principio que consiste en que el proceso está sujeto a la voluntad de las partes. Este principio estuvo vigente desde el año de 1912 hasta el año de 1993 en que entró en vigencia el Código. Pero cabe la pregunta, ¿en la actualidad está vigente ese principio dispositivo? Sí, en algunos procesos. Por ejemplo, proceso de divorcio, proceso de responsabilidad civil de los jueces. ¿Cómo es eso que está vigente? Si usted presenta una demanda de divorcio y no lo activa, el juez no lo puede activar de oficio. Ahí funciona el principio dispositivo. Pero el juez sí lo puede concluir. ¿Cómo lo puede concluir? Si usted presenta su demanda, notifican a la otra parte y el expediente no lo mueve, el juez no lo puede activar, pero sí lo puede concluir. Pasan 4 meses, el juez decreta el abandono, lo archiva. No lo puede impulsar de oficio. Pero el principio dispositivo consiste en que el proceso está sujeto a la voluntad de las partes. Ahí existían las llamadas 3T. ¿Cuáles eran las 3T? Tráigase, téngase presente, traslado. Presentaba un escrito, téngase presente. Otro escrito, traslado. Pido sentencia, tráigase para sentenciar. Así se conocían las 3T. Téngase, tráigase, traslado, las 3T. Ahora ya eso ha desaparecido. El principio dispositivo rige determinado en el divorcio. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué en el divorcio prima el principio dispositivo? Porque la Constitución Política del Perú protege el matrimonio. Entonces no quiere que la gente se divorcie. Por eso es por eso que en los procesos de divorcio el fiscal es parte. Cuando tú demandas el divorcio a tu cónyuge, tienes que demandar a tu cónyuge y también al fiscal. Es parte, para que el fiscal defienda a la familia. Pero ahí sí funciona este principio. En los demás procesos ya no funciona este principio. Y también en otro proceso que funciona es en el proceso de responsabilidad civil de los jueces, en el cual el juzgador no los puede activar de oficio. Principio de valoración de los medios probatorios. El principio de valoración de los medios probatorios significa que el juez al resolver debe valorar todos los medios de prueba e indicar qué medios de prueba le convencen y qué medios de prueba no le convencen, y ahí tiene que hacer una sola apreciación crítica y de acuerdo a eso tomar una decisión dándole la razón al demandante o al demandado. Ese es el principio de valoración de los medios de prueba, se refiere a todos los medios de prueba existentes. El principio de interés para intervenir en los procesos. Es lógico que en un proceso quien interviene tiene que tener interés. Si yo soy un tercero que quiere ingresar a un proceso, tengo que demostrar interés. Después tenemos el principio de contradicción. El principio de contradicción es otra cosa que de todo acto que llegue al juez, la parte contraria tiene todo el derecho de contradecir. Es por eso que inclusive en los mismos procesos ejecutivos
el mismo emplazado tiene el derecho de formular contradicción. En los procesos de cognición, cuando se les corre el traslado de la demanda, tiene todo el derecho para contradecirla. Plantea una excepción, por el principio de contradicción se le corre el traslado. Una defensa previa, por el principio de contradicción, traslado. Una tacha, por el principio de contradicción, traslado para que la contradiga. Ese es el principio de El principio de preclusión procesal. El principio de preclusión procesal en doctrina se le conoce como clausurar, cerrar. ¿Qué significa el principio de preclusión? Que los actos procesales en un proceso se van desarrollando por etapas. Y cuando se cierra una etapa no se puede regresar, se pasa a la siguiente. Y el principio de preclusión, por lo general, los jueces lo aplican cuando una parte presenta una articulación fuera de plazo. Por ejemplo, en un proceso abreviado, tengo 5 días para apelar de la sentencia, apelo al 6º día. Improcedente tu apelación porque ya precluyó el plazo, principio de preclusión. Señor juez, que plantea una excepción, proceso de conocimiento. El plazo son 10 días, las planteado al 11º día, improcedente porque ya precluyó el plazo. Entonces, el plazo de preclusión significa que se aplica cuando se ha cerrado una etapa del proceso y ya no se puede reabrir. Por eso se le llama en doctrina clausurar o cerrar. Ese es el llamado principio de preclusión. Bien. ¿Alguna pregunta sobre los principios procesales o sobre algún otro tema? Con esto terminamos principios procesales. Nos quedan dos temas para mañana. Medidas cautelares y excepciones y defensas previas. Y algún otro tema, porque hay otros temas pero ya no se avanza. Ya, yo me comprometí con el decano 5 temas. 5 temas porque el derecho es amplísimo. En procesal civil es amplísimo. Hay más temas que se quedan ahí en stand-by para tal vez otra próxima oportunidad. Tal vez. Si no, ahí queda. Bien, entonces les agradezco por hoy día. Nos vemos mañana si Dios quiere. ¿A qué hora comienza mañana? A las 7. ¿Ah? 9, ya a las 9 en punto, pues 9, pero 9 en punto, pues vienen a las 10, 9 en punto, yo estoy acá a las 9 en punto. ¿Ya? Vaya mañana.